Cuando estamos hablando de aplicaciones de las razones trigonométricas, vamos a recordar cuáles son las razones trigonométricas. Entonces, en las razones trigonométricas recordamos nosotros que son 6, ¿verdad? Y que esas 6 son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Muy bien. Pero en este caso, nosotros acá en la calculadora utilizamos las primeras 3 que tenemos acá. Sin, que es seno, cos, que es coseno, y tan, que es tangente. Ahora, miren en su calculadora. Antes vamos a aprender a usar esto. Arribita de la calculadora, no, de la calculadora no, arribita de las teclas, ¿sí? Miran ustedes, hay un sin menos 1, cos menos 1 y tan menos 1. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Lo vieron todos? Sí. 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 Muy bien, muy bien. Cuando estamos hablando de este menos, sí, que están arriba, estamos hablando, nosotros lo conocemos como sin inverso, seno inverso, coseno inverso, tangente inverso, ¿sí? Estos que están acá. Y para poder encontrarlos vamos a utilizar shift, sin, y ya sabemos que es el inverso. Eso, quédeselo porque lo vamos a ir utilizando, ¿sí? Lo vamos a ir usando conforme vaya pasando lo que es las actividades o ejercicios que vayamos realizando. Muy bien. Ahora vamos a... Ahí está. Este más bajito. Muy bien. Ahora vamos a ir revisando los problemas que tenemos. Vamos a analizar el primero. Vamos a leer qué dice acá. La trigonometría se relaciona con la solución de problemas prácticos en áreas como la física, la navegación y la topografía. Estos problemas comúnmente se plantean en términos de un triángulo rectángulo. Por eso es de que aquí está, miren, hay un triángulo. Normalmente siempre los vamos a trabajar como un triángulo rectángulo. Para calcular la altura de un edificio, ¿sí? Se mide la longitud de la sombra que proyecta. Luego, se elige un objeto cuya altura sea conocida. Por ejemplo, un poste. Aquí está el poste, ¿sí? O sea, este edificio está calculando una sombra y la sombra va a ser esta parte de acá. Esta parte de acá es la que está proyectando. Y aquí está la altura de un poste, que es el que está conocido por ahí. Por ejemplo, un poste de alumbrado público y se mide su sombra. Entonces medimos la sombra del poste acá. Como el ángulo de incidencia del sol es el mismo, ¿sí? Los triángulos que se obtienen son semejantes. Vamos a analizar. Si yo me pongo con un edificio acá, me va a costar un poquito en este lado. Entonces voy a tomar el poste de luz. Entonces yo sé que el poste de luz tiene cierta altura y voy a ver cuánto mide, porque me es más fácil a mí medir aquí cuánto es su sombra que ir acá a medir toda una sombra de este edificio, ¿sí? Entonces me es más fácil. Luego dice, pero haciendo el cálculo, ¿sí? Haciendo como, ay, se me fue la palabra. El mapa en relieve se me fue la palabra. ¿Alguien se recuerda la palabra? Que cuando, por ejemplo, ustedes han visto el mapa relieve o un mapa de Guatemala. Entonces el mapa de Guatemala podrá estar en una hoja carta y está con todos sus espacios y todos sus departamentos. Pero sabemos que Guatemala es grandísima, pero la estamos representando en pequeño, ¿verdad? Entonces, aquí es lo mismo acá, lo vamos a representar en pequeño, ¿sí? Lo vamos a representar en pequeño, pero sabemos que la sombra con esta va a ser relativa, va a ser parecida. Va a ser semejante. Por lo tanto, sus lados correspondientes son proporcionales. Proporcionales. Tal es el método de Tales de Mileto. Va. Recordando que es Tales de Mileto. Tales de Mileto construyó 2 triángulos rectángulos. 1, 2. ¿Sí? Dice,
y que son triángulos semejantes, que tienen todos un ángulo A. El ángulo A del triángulo B es del mismo tamaño que el ángulo del triángulo D, ¿sí? Entonces son semejantes. Por esta parte de aquí, aunque aquí su altura es distinta, pero esto es relativo y esto es lo que me va a ayudar. Pues lo mismo pasa con este. Este ángulo va a ser relativo que este, ¿sí? Va a medir lo mismo, aunque cambie la altura o cambie la sombra. Bueno, nos vamos a ir primero al ejemplo 1 para entenderle un poquito más. Dice, calcular la altura del edificio utilizando el método de Tales de Mileto. ¿Sí? Ah, muy bien. Yo tengo acá, ¿sí? Un edificio. Entonces, yo sé que la sombra del edificio para acá, ¿sí? Llega acá, o sea, la sombra llega acá y aquí está. Pero el poste está acá, para el edificio hay 12 metros, ¿sí? Y del poste para acá hay 3 metros, que es donde está su sombra, ¿sí? Muy bien, aquí hay 2 triángulos, pero resulta que el ángulo A, aunque ustedes miren los triángulos distintos, miden lo mismo, ¿sí? Miden lo mismo. Muy bien, entonces vamos a ver el primer paso. En el triángulo pequeño, las medidas de los catetos son, ¿sí? 3 metros del cateto adyacente y 2 metros del opuesto. ¿Por qué? Porque el opuesto, vamos a borrar acá para entenderlo, el poste yo sé que mide 2 metros. Y recuérdense que mi ángulo es este, entonces yo sé que este va a ser el opuesto y este el adyacente, porque yo sé que lo más largo siempre va a ser la hipotenusa. Luego del triángulo grande, del triángulo que muestra acá, tengo ciertas medidas. Y la única medida que tengo, ¿sí? La única medida que tengo es que del edificio para el poste hay 12 metros. Si este es el ángulo, yo sé que este va a ser adyacente y este opuesto, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo 3 datos, porque el cuarto no lo conozco. Por lo tanto, como los lados de los triángulos son proporcionales, entonces puedo utilizar esto. Dice, la hipotenusa, ¿sí? Es a 12 metros, como 2 es a 3, 2 es a 3, ¿sí? Ah, bueno, aquí yo necesito encontrar la hipotenusa. Voy a encontrar la hipotenusa, ¿sí? No me está diciendo que vaya a encontrar, perdón, no es hipotenusa, es altura. Voy a encontrar la altura. En este caso lo coloqué como h de altura, ¿sí? Pero recuérdense que este va a ser el opuesto, ¿sí? Cuando yo tengo, esta es una de las maneras más fáciles, cuando yo voy a encontrar 4 datos, opuesto adyacente, teniendo 4 datos, los voy a juntar en fracciones. En este caso me va a ser un poco más fácil porque puedo trabajarlo como una regla de 3. ¿Sí? Productos. Muy bien. Entonces dice que voy a multiplicar 12 por 2 y lo divido dentro de 3. Recuérdense que se multiplica los que tienen par y al que sobra se multiplica. Y eso me va a dar la altura. 12 por 2, 24, dividido 3, me va a dar 8. Entonces, ¿cuánto mide el opuesto? 8 metros. Repitiendo, cuando nosotros nos dan ya estos datos, aquí no me están dando de una vez cuánto cuesta, cuánto vale el cateto adyacente y el cateto opuesto, ya me lo están dando. Entonces, yo ya tengo los datos acá. Pero del otro me falta uno, que es el opuesto. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 datos, aunque uno todavía no conozco el valor, los voy a colocar por pareja por triángulo. Los voy a colocar acá. En este caso, entonces me es más fácil trabajarlo como productos cruzados. Regla de 3, ¿sí? Multiplico los que tienen pareja y el que no tiene pareja es el que divido. Multiplico 12 por 2, 24,
Divido 3, 8 y ahí ya me está dando el lado del opuesto. Me voy a ir al ejemplo 3 que está aquí abajo y después sale acá. Bueno, ahora vamos a resolver otro caso que tenemos. Vamos a ver si siempre me van a dar esa misma cantidad, porque en este caso pasó porque es el método de Tales de Mileto. ¿Por qué? Porque utilicé 2 triángulos, pero no siempre voy a utilizar 2 triángulos. Resolver. Un topógrafo debe medir la longitud de una cuesta. Si es la longitud de una cuesta, me voy a hacer para allá, ahí está. Si es la longitud de una cuesta, quiere decir que es esta parte de acá, ¿sí? Con forma de un ángulo de 30 grados. Entonces, cada vez que me dices que está hablando de un ángulo es desde que inicia. Recordemos que esta va a ser mi horizontal. Entonces, aquí es donde empieza la cuesta. Entonces, aquí está el ángulo y tiene 30 grados. La altura de la colina, entonces me está dando es de 20 metros. Entonces, voy a sacar acá esto, porque ahí está muy oscurito. Dice que la altura de la colina son 20 metros y el ángulo es de 30 grados, ¿sí? Yo necesito encontrar esto, entonces necesito encontrar la hipotenusa, ¿sí? Si este es el ángulo, este va a ser opuesto, ¿sí? Ah, muy bien, entonces yo tengo hipotenusa y opuesto y tengo el ángulo. Entonces necesito encontrar una razón trigonométrica que me sirva para poder tener esto. Muy bien, me voy a buscar las razones trigonométricas y ahorita las encuentro. Ay, voy, lo siento. Tiene que estar por acá. Se dan cuenta que está de todo ustedes. Aquí está, muy bien. Entonces necesito, dice que tengo opuesto e hipotenusa. Opuesto, hipotenusa. Porque necesito encontrar la hipotenusa. Entonces, me sirve sen. Entonces, sen del ángulo va a ser igual a opuesto dividido hipotenusa. Muy bien, entonces necesito encontrar los datos. Pero en este caso dice que yo lo que necesito encontrar es la hipotenusa. Entonces, tengo que despejar. Si esta está dividiendo, ¿qué va a hacer ahora? Multiplicación. Entonces, voy a cambiarla. En este caso, lo voy a colocar primero antes de cambiar. Sen del ángulo son 30 grados. Opuesto, yo sé que es 20 metros y la hipotenusa es lo que tengo, ¿sí? Muy bien, ahora lo que voy a hacer únicamente, oigan con este es el caso especial que voy a hacer. Estos los voy a cambiar. Estos los voy a cambiar, solo es en este caso. Hipotenusa va a ser igual a 20 metros dividido seno de 30. Solo es en este caso, ¿sí? Nada más. Ya teniendo esto, entonces voy a operar. Voy a hacer lo siguiente. 20 dividido sen de 30. Igual me va a dar 40. Entonces, ¿cuántos metros tiene aquí? 40 metros. Este archivo lo pueden utilizar ustedes entonces acá, ¿sí? Cuando necesiten encontrar la hipotenusa utilizando el seno, entonces la fórmula sería hipotenusa es igual a opuesto dividido seno del ángulo. Entonces, esta sería otra fórmula, miren, para que ustedes tengan. Entonces, copienla mientras, por favor. ¿Sí? Es en este caso especial que se va a dar esto. Muy bien, nos vamos al siguiente. Dice, calcular la altura de un edificio. Si se sabe que el ángulo de elevación mide 80 grados. Ah, muy bien, ya me está dando que aquí hay un ángulo de 80 grados, ¿sí? Me está pidiendo que calcule la altura. La altura va a ser este, ¿sí? Y la distancia de la base del edificio, ¿sí? ¿Sí? Para donde yo la estoy calculando son de 9.5 metros. ¿Podría ser esa base? Podría ser la sombra.
¿sí? La sombra o tener otro punto de referencia. Sombra o el poste. Uno de los dos puntos de referencia yo puedo tomar. En este caso, yo tengo de aquí la base que son 9.5. Yo sé que aquí hay 80 grados de elevación hasta acá. Y lo que necesito saber, cuál es la altura. Entonces, vamos a calcularlo acá. Voy a poner acá. Muy bien, el edificio está acá. Yo sé que aquí hay 80 grados y aquí hay 9.5 metros. Muy bien. Ahora, si este es el ángulo, este sería opuesto o adyacente. Adyacente. Muy bien, este es adyacente. Entonces, este es opuesto y esta es la hipotenusa. Ah, muy bien. Entonces, yo necesito encontrar, ¿sí? Una de las ecuaciones, una de las razones trigonométricas donde yo esté usando. Si yo necesito encontrar donde yo esté usando opuesto y adyacente. ¿Cuál de esas sería? Aquí está. Tangente. La tangente, muy bien. Entonces dice, tangente del ángulo va a ser igual a opuesto dividido adyacente. Muy bien. Voy a empezar a colocar los datos antes de despejar. Tangente del ángulo, y el ángulo yo sé que son 80 grados, es igual a opuesto, que es lo que yo necesito, que es la altura, dividido adyacente, que son 9.5 metros. En este caso, sí lo vamos a despejar de la siguiente manera. Opuesto es igual a 9.5 metros por tangente de 80 grados. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar. 9.5 por tangente de 80 me va a dar 53.877. Entonces sería 88 metros. ¿Sí? Y ahí tengo ya lo que es. Bueno, aquí lo que hicieron fue que este 7, no, 88, este 7 aproxima 9. Sí, perdón. El borrador. No sabe. Este 7 aproxima este 9. Entonces 53.9 metros. Esa va a ser la altura de acá. Entonces, los casos especiales que nosotros tenemos de realizar las conversiones o para por momento de despejar, solo es con sen por el momento. Solo con sen. Este nada más, si es la hipotenusa, se va a dividir. No se va a multiplicar como los demás. De lo contrario, todas las demás conversiones o despejar, si está dividiendo, pasa a multiplicar. De ahí, único caso es este. De lo contrario, todos pasan a multiplicar. ¿Sí? Muy bien.